Muy buenos días, niños, niñas, papitos, abuelitos y acompañantes. Qué bueno encontrarnos cada que vamos a ver un nuevo tema en el que vamos enriqueciendo nuestro corazón y nuestra vida con las enseñanzas del Señor para que alcancemos la verdadera felicidad. Vamos a iniciar como siempre con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a colocar nuestras manitos así como siempre, indicando que queremos que esa oración llegue hasta el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la mamita María también le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema, este tema que se llama el pecado. O sea, en el libro lo tenemos es el capítulo 12, en la página 47. Lo tenemos en nuestro libro. Perdón, un momentico, lo traigo que se me quedó acá. Y en nuestro libro tenemos ese tema, es el tema, como les decía, la unidad número 12 que está en la página 47. Entonces dice: somos invitados por Jesús a tomar conciencia del mal que hay en nuestro corazón y a cambiar. Todo esto se resume en el pecado. Entonces el tema principal que vamos a ver esta es como la explicación, el pecado. Entonces dice: el pecado es toda acción que nos aleja de Dios, nos aparta de Dios y de nuestros hermanos, porque es desobedecer a los mandamientos de la ley de Dios. Es como si yo le digo a Dios no. Entonces decido pecar, apartarme de Él, y porque estoy violando uno de los mandamientos de la ley de Dios. Esto afecta a los demás no solo por el mal que hacemos, sino por el bien que dejamos de hacer. Porque cuando yo cometo un pecado estoy haciendo un mal. Entonces estoy haciendo, como me dice aquí, afecto a los demás, no solamente por el mal que hice, sino porque no hice un bien, no dejé de hacer el bien. El pecado viene del corazón humano que permite que el orgullo, tengan en cuenta esto, niños, yo debo ser humilde, no orgullosa. Dice: el orgullo, el egoísmo, querer todo para mí y no pensar en los demás, se apodera de él, o sea, de mí, se me apoderan de mí cuando yo voy a cometer un pecado. Es cerrar el amor de Dios y el de los hermanos. Cuando yo amo a Dios y cuando yo pienso en el amor a mis hermanos, no soy capaz de cometer un pecado. Entonces le estoy cerrando las puertas a ese amor de Dios. Dice también, se puede pecar de pensamiento, palabra y obra. Yo puedo pensar de pensamiento cuando, por ejemplo, yo pienso y digo: ojalá que esa persona le vaya mal. Ahí estoy pecando de pensamiento. O digo: ojalá que esa persona se caiga. Lo pienso. Entonces ahí estoy pecando porque estoy deseando el mal para otra persona. De palabra, ¿no? Dijimos, se puede pecar de pensamiento, palabra, ¿qué se me hizo? De pensamiento, palabra y obra. Palabra es cuando yo trato mal a una persona, la insulto, le digo palabras
que no debo decir, allí estoy cometiendo un pecado de palabra. Y de obra, cuando yo hago algo que está mal hecho, por ejemplo, cojo algo que no es mío, le pego a alguien. Entonces, las acciones que yo haga y que son malas, entonces ahí estoy pecando de obra, ¿no? Entonces, de pensamiento, cuando pienso el mal para mi hermano o para otra persona, de palabra, cuando trato mal a una persona, o le digo una mentira, o le engaño también, y de obra, cuando ya hago la acción. Hay dos clases de pecado: el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal y el pecado venial. A, el pecado mortal. B, el pecado venial. El pecado mortal es el pecado grave que yo, teniendo consentimiento de que eso está mal hecho, me han advertido que eso no se debe hacer. En los mandamientos de la ley de Dios sé que eso no se debe hacer, por ejemplo, robar, matar, mentir. Entonces allí tengo el consentimiento de que eso está mal y que es pecado y lo hago. Ese es un pecado mortal. Dice así: pecado mortal cuando con pleno consentimiento y advertencia violamos los mandamientos de la ley de Dios. Y el pecado venial es menos grave, o sea, no tengo ese convencimiento de que eso es mal, pero lo cometo, ese pecado, y ese me puede llevar luego a cometer un pecado mortal, que sí es grave. Dice, el pecado venial es menos grave, que supone una voluntad débil, o sea, no fui capaz de decir no voy a hacer eso, por eso mi voluntad fue débil, por eso yo le tengo que pedir al Señor, al Espíritu Santo, que me regale ese don de la fortaleza para ser capaz de decir, eso no lo voy a hacer porque eso está mal hecho. Entonces dice, el pecado venial es menos grave, supone una voluntad débil, disminuye en nosotros el amor a Dios, porque yo estoy haciendo algo que no debo hacer. Entonces disminuye, no amo a Dios, no estoy pensando en Dios cuando estoy cometiendo un acto que no debo cometer. Y nos puede llevar a cometer un pecado más grave, son pecados mortales. Ejemplo de pecados mortales tenemos robar, matar, miren que esos son acciones violentas que van contra los mandamientos de la ley de Dios, porque el mandamiento de la ley de Dios nos dice no robar, no matar. Una violación, un aborto, es otro pecado mortal, estamos hablando de los pecados mortales, suicidio, secuestro, entre otros, esos son pecados mortales. Y pecados veniales, un ejemplo es la soberbia, la ira, la avaricia, o sea, querer mucho lo que no es mío, lo que es de otra persona, lujuria, la gula, comer demasiado, la pereza, la envidia, entre otros. Esos son pecados veniales. Siempre tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para ser capaces de controlarnos y no cometer, al contrario, hacer obras buenas, ayudar, compartir, ver a Dios en la persona necesitada y no cometer estos actos que, como vimos, son un pecado que yo debo confesar, y lo vamos a ver más adelantico. Son pecados que yo debo, como me dice aquí, dice, del mal que hay en nuestro corazón y que yo debo cambiar. Entonces, por eso le pedimos al Señor que nos ilumine, que nos acompañe. Por eso es tan importante la oración, ir a la Eucaristía. Todo eso nos llena de gracia, de gracia y de amor a Dios para no cometer el pecado. Dios nos ama tanto, Dios nos ama tanto que siempre está dispuesto a perdonarnos mediante el sacramento de la reconciliación. Más adelante veremos ese tema, más adelante lo veremos, el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión de los pecados o el sacramento del perdón de los pecados. Entonces dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ante ese amor de Dios que solo es bueno, nos da cosas buenas y nosotros
a cambio estamos cometiendo un pecado, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia del mal que nos hacemos nosotros mismos, porque si yo cometo un pecado, yo también me voy a sentir mal, porque ese pecado mortal, por ejemplo, si una persona mata, va a terminar en una cárcel, o lo pueden matar o herir a él mismo. Entonces, debo tomar conciencia del mal que nos hacemos a nosotros mismos, a Dios porque lo estamos ofendiendo y a nuestros hermanos. La persona que yo le haga el mal, entonces cometa ese pecado contra esa persona, le estoy haciendo un mal. Y también estoy en contra de la voluntad de Dios y estoy haciéndome daño yo mismo. Y lo que tengo que hacer es pedirle al Señor, reflexionar sobre eso. Cualquier pecado, así sea mortal, venial, reflexionar y voy a cambiar. Tengo que cambiar, no puedo seguir así, no puedo seguir ofendiendo a Dios. Para lograr una vida nueva que nos ayude a fortalecer el amor y nos ayude a librarnos del pecado. Al morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz, alcanzó para nosotros el perdón de los pecados. Una de las causas grandes por las que el Señor murió en la cruz fue para alcanzar de Dios Padre el perdón de nuestros pecados. Y lo alcanzamos mediante el sacramento de la reconciliación o confesión de los pecados. Y un sacramento bonito es el de la confesión de los pecados o reconciliación, también se llama. Sacramento de la reconciliación, del perdón de los pecados, de la confesión, es el mismo, estamos hablando del mismo sacramento que lo vamos a ver más adelante. Y como Dios, nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, nos dejó ese sacramento hermoso para que si queremos cambiar, si nos arrepentimos, si queremos pedir perdón, el sacerdote, reemplazando a nuestro Señor Jesucristo, nos perdona los pecados y quedamos con el alma limpia, blanquita, libre de pecados. Este sacramento estamos hablando del perdón de los pecados, tiene un fundamento bíblico, es decir, está en la Biblia. Vamos a leerlo. También se lo pedimos al Señor en el Padre Nuestro, comprometiéndonos también nosotros a perdonar a la persona que nos ha ofendido. Le decimos al Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues para que el Señor me perdone, yo también debo perdonar. Mire que estamos diciendo aquí, que vamos a leerlo, es un versículo nomás, 2, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 12 y 13, vemos cómo ese sacramento del perdón de estos pecados que estamos hablando, ese sacramento del perdón, le pedimos al Señor por medio de la oración del Padre Nuestro. Dice así, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 12 y 13, dice: y perdónanos, estamos hablando de la Biblia, miren, aquí está. Perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. O sea, deudores es ofensas también, ¿no? Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Palabra del Señor, se contesta, gloria a ti, Señor, porque es palabra de Dios. Porque es de lectura de los evangelios, de Evangelio San Mateo. Cuando es una lectura del evangelio, la respuesta es palabra del Señor, decimos. Yo tendría que decir aquí, palabra del Señor, yo, cuando termine la lectura, palabra del Señor, y la respuesta es, gloria a ti, Señor. Entonces, ese es el fundamento bíblico que tiene este tema del pecado cuando nosotros hablamos del sacramento de la reconciliación. Porque ¿qué tenemos que hacer ante el pecado? Pedirle perdón a Dios, hacer el propósito que vamos a cambiar. Eso lo vamos a ver, como les decía, en el tema del sacramento de la confesión de los pecados. Vamos a ver los pasos para yo confesar. En el libro
análisis de conceptos importantes de la actividad Dialoguemos. En el libro tenemos unos conceptos importantes, vamos a verlos. Dice, análisis de los conceptos importantes de la actividad Dialoguemos, de la página 48. Aquí está. Esos conceptos son importantes porque nos aclaran un poquito sobre el tema. Dice, reflexiona sobre la situación del mundo. ¿Qué nos dice aquí el libro en la página 2? Dice, si miramos con cuidado el mundo que nos rodea, veremos que no todo funciona. Debería de funcionar mejor, y es porque nos hemos cerrado a la ley del amor de Dios, lo que decíamos al comienzo. Nos hemos alejado de lo que Dios desea para nosotros, y ese alejamiento es lo que se llama pecado, lo que veíamos, ¿no? Es apartarnos de Dios, ¿no? Bueno, en la segunda pregunta de esta actividad Dialoguemos que tenemos en la página 48, en la segunda, para que veamos cómo se resuelven aquí mismo en el libro estas preguntas. ¿Cuáles son las causas de tantos males en el mundo? Acá lo tenemos. Dice, el hambre, el dolor, la violencia se han apoderado del mundo a causa del comportamiento de nosotros, de las mujeres, como veíamos, hombres y mujeres, como veíamos, por el mismo egoísmo. Tercera pregunta dice, ¿qué entiendes por pecado? Aquí dice, se llama el pecado está dentro de todo, dice, ese alejamiento de Dios es lo que se llama pecado, ¿no? Aunque aquí tenemos más claro el concepto. El pecado es toda acción que nos aleja de Dios y de nuestros hermanos, porque es desobedecer a los mandamientos de la ley de Dios, es decir, no a Dios. Quinta, ¿has pensado que las consecuencias de tus errores y cuáles son? Es importante que reflexionemos cada uno de nosotros sobre las acciones que nos llevan al pecado, así sea venial o mortal, como vimos. Y de esas, pues, la envidia, el orgullo, la venganza, la injusticia, los abusos, la violencia, el rechazo a las otras personas. Todas esas acciones tenemos que reflexionarlas y darnos cuenta que son acciones que no debemos hacer porque nos llevan a cometer el pecado, que nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Y por último, ¿cómo podríamos mejorar cada día para ayudar a construir un mundo más feliz? La séptima, la última de este Dialoguemos. ¿Cómo podríamos ir mejorando cada día para ayudar a construir un mundo más feliz para todos? Dice así. Pues la forma es cambiar, ¿no? Cambiar nuestras actitudes egoístas, llenas de orgullo, por actitudes generosas con los hermanos que estén llenos de humildad y de amor. Miren la bonita la respuesta. Dice, la pregunta dice, vuelvo y la leo. ¿Cómo podríamos ir mejorando cada día para ayudar a construir un mundo más feliz para todos? La respuesta es cambiar nuestras actitudes egoístas, llenas de orgullo, por actitudes generosas con los hermanos que estén llenas de humildad y de amor. Amor a Dios, amor al hermano. Recordemos que esa es la regla más importante de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y la que encontramos en la Biblia, la que resume todo: amar a Dios y amar a nuestros hermanos. El amor es lo más importante.
Bueno, hemos terminado el tema, vamos a mirar las actividades. Voy a leer despacio para que la tengan en cuenta. Primero, en la carpeta, copiar en una hoja, pintándole florecitas bien bonitas, porque yo sé que ustedes pintan muy lindo, la oración tan linda que se llama Sana mi corazón, que está en la página 49. Aprendérsela. Se las tomaré en la próxima clase presencial junto con las oraciones que están en el libro y que vimos en el video anterior. Recuerdan que en un video solamente vimos las oraciones. Esas oraciones las tenemos que aprender y vamos a adicionarle esta oración de la que estamos hablando. Entonces, vuelvo y digo, en la carpeta, copiar en una hoja, pintar florecitas bien bonita, la oración tan linda que se llama Sana mi corazón, que está en la página 49 de este tema, aprendérsela. Y lo que digo aquí es que se las tomaré junto con las oraciones que vimos desde un comienzo, que había que repasar, no las tenemos que aprender, las necesitamos para la Eucaristía, las necesitamos para la primera comunión. El Padre, cuando los vaya a hacer la confesión, les va a pedir que hagan el acto de contrición. Entonces, esas oraciones vamos a irlas repasando, estudiando, y vamos a adicionar esta, la que les acabo de mencionar, que se llama Sana mi corazón, de la página 49. Entonces, eso es lo que va en la carpeta. En el cuaderno, copiar y responder las preguntas que están en el mismo tema del libro, las 7 preguntas de la actividad Dialoguemos, de la página 48, o sea, las que acabamos de ver. Van a copiarlas en el cuaderno y van a dar la respuesta. Y en el libro, hacer el punto número 1, que es repasar el yo pecador o acto penitencial, que está en la página 83, y el punto número 3 de la actividad tarea, de la página 50. Repito, en el libro, hacer el punto número 1, que es repasar el yo pecador o el acto penitencial, que es lo mismo, que está en la página 83, y el punto número 3 de la actividad tarea, de la página 50. Entonces, vamos a hacer esas 2 actividades en el libro. Repito, la primera es repasar el yo pecador o acto penitencial, que está en la página 83, y el punto 3 en el libro de la actividad tarea, que está en la página 50 de este tema. Bueno, eso es todo. Les pido disculpas un poquito por el teléfono fijo que sonó, porque como les comentaba el otro día, estamos en una casa de familia, pues les pido disculpas. Y hemos terminado. Me alegra mucho. Luego programaremos otra catequesis presencial, ya les estaré informando. Que estén bien, reflexionemos mucho sobre el pecado, porque no podemos ofender a Dios. Por eso uno de los dones del Espíritu Santo que le pedimos al Señor es el temor a Dios. No es que le temamos a Dios, que quererle tenerle miedo, no. Temer, ofender a Dios. Y con el pecado estamos ofendiendo a Dios. Por eso aquí este tema nos invita a tomar conciencia de ese mal que hacemos cuando pecamos, y concientizarnos y tomar la decisión de que vamos a cambiar. Muchas gracias, un abracito para todos, que estén bien, chao, chao.